NanoFriends presenta Radio Maker, las historias de la ciencia y la tecnología que revolucionan nuestra vida. Y la ciencia y la tecnología en la historia. Recuerden compartir este episodio en sus redes sociales, ya que es una bella forma de apoyarnos. Si desean llevar su apoyo al siguiente nivel, pueden ver en la descripción nuestro enlace a Patreon. En el episodio Mira mamá, ahora sin manos, parte 1, hablamos sobre los avances en inteligencia artificial, gracias a la famosa conferencia de Dartmouth y las primeras IA que reconocen patrones. Vimos conceptos de neuronas artificiales, algoritmos genéticos y cómo crean lazos más fuertes con la persistencia de una señal repetitiva. También resolvimos la pregunta del por qué el campo de la IA no se ha realizado bajo el nombre de teoría de control, investigación operativa o teoría de la decisión. Este cuarto episodio lo llamaremos Mira mamá, ahora sin manos, parte 2. La primera década de la investigación en inteligencia artificial estaba centrada en el desarrollo de mecanismos de búsqueda de propósito general, en los que se entrelazaban elementos de racionamiento básicos para encontrar así soluciones completas. Métodos débiles, debido a que no tratan problemas más amplios o más complejos. La alternativa a los métodos débiles es el uso de conocimiento específico del dominio, que facilita el desarrollo de etapas de racionamiento más largas, pudiéndose así resolver casos recurrentes en dominios de conocimiento restringido. Para resolver un problema en la práctica es necesario saber de antemano la correspondiente respuesta. El programa Dendral de Buchanan y equipo en 1969 constituye uno de los primeros ejemplos de este enfoque. Fue diseñado en Stanford, donde Ed Feigenbaum, discípulo de Herbert Simon, Bruce Buchanan, filósofo convertido en informático, y Joshua Ledenberg, genetista ganador del Premio Nobel, colaboraron en la solución de problemas de inferir una estructura molecular a partir de la información proporcionada por un espectrómetro de masas. La espectrometría de masas es una técnica de análisis que permite determinar la distribución de las moléculas de un componente de acuerdo a su masa. El programa se alimentaba con la fórmula elemental de la molécula y el espectro de masas, proporcionando las masas de los distintos fragmentos de la molécula generada después de ser bombardeada con un haz de electrones, o sea, un láser a través del componente. La versión más simple del programa generaba todas las posibles estructuras que corresponderían a la fórmula. Luego predecía el espectro de masas que se observaría en cada caso y comparaba estos con el espectro real. Como era de esperar, el método anterior resultó pronto inviable para el caso de moléculas con un tamaño considerable. Los creadores de Dendral consultaron con químicos analíticos y se dieron cuenta de que estos trabajaban buscando patrones conocidos de picos en el espectro. Hagan de cuenta la huella dactilar del compuesto, que sugerían estructuras comunes en la molécula. O sea, que los creadores de Dendral estaban ignorando la experiencia de los químicos analíticos y ese era su factor de error. Dado que, al conocer que la molécula contiene una subestructura concreta, se reduce el número de posibles candidatos de forma considerable. La potencia de Dendral, según Feigenbaum y el equipo de desarrollo, se basaba en que toda la información teórica necesaria para resolver estos problemas se ha proyectado desde su forma general, componente predicho por el espectro, o sea, primeros principios, a formas eficientes especiales, como si se tratase de una receta de cocina. La trascendencia de Dendral se debió a ser el primer sistema de conocimiento intenso que tuvo éxito.
Su base de conocimiento estaba formado por grandes cantidades de reglas de propósito particular. En sistemas diseñados posteriormente se incorporaron también los elementos fundamentales de la propuesta de McCarthy para el generador de consejos, la nítida separación del conocimiento en forma de reglas y la parte correspondiente al razonamiento. Entonces, el siguiente paso se enfocó en el área de diagnóstico médico. Feigenbaum, Buchanan y el Dr. Edward Shortleaf diseñaron el programa MYCIN para el diagnóstico de infecciones sanguíneas. Con 450 reglas aproximadamente, este programa era capaz de hacer diagnósticos tan buenos como los de un experto y desde luego mejores que los de un médico recién graduado. Fue necesario obtenerlas a partir de extensas entrevistas con los expertos, quienes las habían obtenido de libros de texto, de otros expertos o de su propia experiencia en casos prácticos. En segundo lugar, las reglas deberían reflejar la incertidumbre inherente al conocimiento médico. El MYCIN contaba con un elemento que facilitaba el cálculo de incertidumbre denominado factores de certeza, que al parecer, en aquella época, correspondía muy bien a la manera como los médicos ponderaban las evidencias al hacer un diagnóstico, concluyendo que para una sólida comprensión del lenguaje era necesario contar con un conocimiento general sobre el mundo y un método general para usar ese conocimiento. Ahora bien, el foco de atención estaba menos en el lenguaje en sí mismo y más en los problemas vinculados a la representación y razonamiento del conocimiento necesario para la comprensión del lenguaje. Entre los problemas estaba el de la representación de situaciones estereotipo, la descripción de la organización de la memoria humana y la comprensión de planes y objetivos. Otros, siguiendo la noción de Marcos de Minsky, en 1975, se decidieron por un enfoque más estructurado, al recopilar información sobre objetos concretos y tipos de eventos, organizando estos tipos en grandes jerarquías de clasificación, similares a las taxonómicas en biología. En 1981, los japoneses anunciaron el proyecto Quinta Generación, un plan de 10 años para construir computadores inteligentes. Estados Unidos constituyó la Microelectronics and Computer Technology Corporation, la MCC. Aunque la informática había abandonado de manera general el campo de las redes neuronales a finales de los años 70, el trabajo continuó en otros campos. Hotfield, en 1982, utilizó técnicas de la mecánica estadística para analizar las propiedades de almacenamiento y optimización de las redes. El algoritmo se aplicó a diversos problemas de aprendizaje en los campos de la informática y la psicología. Aunque modelos de inteligencia artificial llamados conexionistas, un conjunto de enfoques en los ámbitos de la inteligencia artificial, psicología cognitiva, ciencia cognitiva, neurociencia y la filosofía de la mente, que presentan los fenómenos de la mente y del comportamiento como procesos que emergen de redes formadas por unidades sencillas interconectadas. Fueron vistos por algunos como competidores tanto de los modelos simbólicos propuestos por Newell y Simon como de la aproximación lógica de McCarthy, entre otros, palabras de Smolensky en 1988. Puede parecer obvio que los humanos manipulan símbolos hasta cierto nivel. De hecho, el libro Las especies simbólicas del 97 de Therese Deacon sugiere que esta es la característica que define a los humanos, pero los conexionistas más puristas se preguntan si la manipulación de los símbolos desempeña algún papel justificable en determinados modelos de cognición. La tendencia es que las aproximaciones conexionistas y simbólicas son complementarias y no competidoras. La tecnología del habla y el campo relacionado del reconocimiento de caracteres manuscritos están actualmente en transición hacia una generalizada utilización en aplicaciones industriales y de consumo. Las redes neuronales también siguen esta tendencia.
La mayor parte del trabajo realizado con redes neuronales en la década de los 80 se realizó con la idea de dejar a un lado lo que se podía hacer y de descubrir en qué se diferenciaban las redes neuronales de otras técnicas tradicionales. La utilización de metodologías mejoradas y marcos teóricos ha autorizado que este campo alcance un grado de conocimiento que ha permitido que ahora las redes neuronales se puedan comparar con otras técnicas similares de campos como la estadística, el reconocimiento de patrones y el aprendizaje automático, de forma que las técnicas más prometedoras pueden aplicarse a cualquier problema. Como resultado de estos desarrollos, la tecnología denominada minería de datos ha generado una nueva e interesante industria. El trabajo de Judea Pearl en razonamiento probabilístico en sistemas inteligentes de 1988 hizo que se aceptara de nuevo la probabilidad y la teoría de la decisión como parte de la inteligencia artificial, como consecuencia del resurgimiento del interés despertado y gracias especialmente al artículo en defensa de la probabilidad de Peter Chessman en 1985. El formalismo de las redes de Bayes apareció para facilitar la representación eficiente y el racionamiento riguroso en situaciones en las que se disponía de conocimiento incierto, por medio de representación de un conjunto de variables aleatorias y sus dependencias condicionales. Este enfoque supera por mucho los problemas de los sistemas de razonamiento probabilístico de las décadas de los años 60 y 70 y ahora domina la investigación de la IA en el razonamiento incierto y los sistemas expertos. Esta aproximación facilita el aprendizaje a partir de la experiencia y combina lo mejor de la IA clásica y las redes neuronales. El trabajo de Judea Pearl del 82 y de Eric Horvitz y David Heckerman en el 86 sirvió para promover la noción de sistemas expertos normativos, es decir, los que actúan racionalmente de acuerdo con las leyes de la teoría de la decisión, sin que intenten imitar las etapas de racionamiento de los expertos humanos. Revoluciones similares se han dado en robótica, visión por computador y aprendizaje automático. La comprensión mejor de los problemas y de su complejidad, junto a un incremento en la sofisticación de las matemáticas, ha facilitado el desarrollo de una agenda de investigación y de métodos más robustos. En cualquier caso, la formalización y especialización ha llevado también a la fragmentación. Áreas como la visión y la robótica están cada vez más aislados de la rama central de la inteligencia artificial. La concepción unificadora de la IA como diseño de agentes racionales puede facilitar la unificación de estos campos diferentes. El llamado movimiento situado intenta entender la forma de actuar de los agentes inmersos en entornos reales, que disponen de sensores de entradas continuas, lo cual vendría siendo el inicio del Deep Learning o aprendizaje profundo. Esta es la razón de encontrar páginas que sirven como traductores de idiomas o juegos de ubicación de objetos en imágenes como los CAPTCHA para demostrar que no eres un robot. De forma inconsciente, estás enseñando a una inteligencia artificial. Uno de los medios más importantes para los agentes inteligentes es Internet, por la capacidad que da esta herramienta para aprender e interactuar con humanos. Los sistemas de inteligencia artificial han llegado a ser tan comunes en aplicaciones desarrolladas para la web que el sufijo bot se ha introducido en el lenguaje común, como en las redes sociales, donde han logrado impactar eventos cotidianos, desde discusiones por tu artista favorito a trascendentales como la política. Más aún, tecnologías de la inteligencia artificial son la base de muchas herramientas para Internet, como por ejemplo motores de búsqueda, sistemas de recomendación y los sistemas para la construcción de portales web.
En particular, ahora se cree que los sistemas sensoriales, como triangulación para reconocer rostros, ultrasonido para seguir trayectorias de recorrido y reconocimiento de voz, no pueden generar información fiable del medio en el que habitan. Para finalizar, algunas intervenciones destacadas de la inteligencia artificial en eventos. Planificación autónoma. A un centenar de millones de millas de la Tierra, el programa de la NASA Agente Remoto se convirtió en el primer programa de planificación autónoma desarrollado en el Ames Research Center de la NASA. Este controlaba la planificación de las operaciones de una nave espacial estando a bordo y sin supervisión humana. Demostró su capacidad para planear actividades, diagnosticar y responder a fallos simulados en diversos componentes de la nave. Juegos. Deep Blue de IBM fue el primer sistema que derrotó a un campeón mundial en una partida de ajedrez cuando superó a Garry Kasparov. Kasparov dijo que había percibido un nuevo tipo de inteligencia al otro lado del tablero. Fue la primera vez que venció a un campeón del mundo vigente. Control autónomo. El sistema de visión por computador Alvin fue entrenado para dirigir un coche de forma que siguiese una línea. Se instaló en una furgoneta controlada por computador en el NAVLAB de UCM y se utilizó para dirigir al vehículo por Estados Unidos. Durante 2.850 millas, controló la dirección del vehículo en el 98% del trayecto. Una persona lo sustituyó en el 2% restante, principalmente en vías de salida. El NAVLAB tenía videocámaras que transmitían imágenes de la carretera a Alvin, que posteriormente calculaba la mejor dirección a seguir, basándose en las experiencias acumuladas en los viajes de entrenamiento. Diagnosis. Los programas de diagnóstico médico basados en el análisis probabilista han llegado a alcanzar niveles similares a los de médicos expertos en algunas áreas de la medicina. Los investigadores de IBM Research han desarrollado una técnica para el glaucoma, ya que es la segunda causa de ceguera en el mundo. Afecta al 3.5% de la población de 40 años o más. Esta enfermedad progresa con lentitud y sin hacer demasiado ruido, puesto que no suele presentar síntomas. Para diagnosticar a un paciente de glaucoma es necesario tener en cuenta sus comentarios y sensaciones al respecto, además de la realización de múltiples pruebas. Esta situación favorece que muchos desarrollen la enfermedad sin saberlo. Algunos incluso llegan a perder el 40% de la visión. Los investigadores han llegado a la conclusión de que las imágenes de la retina aportan la información suficiente para detectar la presencia de glaucoma. Los científicos de IBM describen una técnica que usa la IA para detectar patrones propios del glaucoma en imágenes de retinas. El algoritmo de aprendizaje automático empleado estima el índice de campo visual, BFI, a partir de una imagen única de tomografía de coherencia óptica. Planificación logística. Durante la crisis del Golfo Pérsico de 1991, las fuerzas de Estados Unidos desarrollaron la herramienta de análisis dinámico y replanificación, DART por sus siglas en inglés. Fue desarrollada por Cross y Walker para automatizar la planificación y organización logística del transporte, lo que incluía hasta 50.000 vehículos, carga y personal a la vez, teniendo en cuenta puntos de partida, destinos, rutas y la resolución de conflictos, entre otros parámetros. Las técnicas de planificación de IA permitieron que se generara un plan en cuestión de horas que podría haber llevado semanas con otros métodos. La agencia DARPA, en memoria de Donald Anderson de Metal Gear Solid, afirmó que esta aplicación por sí sola
había más que amortizado los 30 años de inversión de DARPA en IA. Robótica. Muchos cirujanos utilizan hoy en día asistentes robot en operaciones de microcirugía. HipNap de Dioya en 1996, un sistema que utiliza técnicas de visión por computador para crear un modelo tridimensional de la anatomía interna del paciente, y después utiliza un control robotizado para guiar el implante de prótesis de cadera. Los invitamos a que continúen escuchándonos y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos podrán encontrar como NanoFriends en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escrito por Cafiero y Rubiano. Narrado y editado por Rubiano. Voz de apertura y citas por Castro. Y recuerden, en NanoFriends nos gusta narrar, dibujar y escribir acerca de ciencia, tecnología e ingeniería. En el blog encontrarán adicionalmente cursos, documentales, tienda IoT, entrevistas y nuestro gran objetivo, la propuesta de crear un taller para makers. Larga vida y prosperidad. Sayonara.